Muy buenas tardes a todos. Desde AYEBA JUNEP queremos darle la bienvenida a todos nuestros asociados que una vez más se suman a nuestras capacitaciones. Les vamos a pedir que en lo posible mantengan apagados los videos para mejorar la conectividad y también van a estar silenciados los micrófonos. De todos modos, quédense tranquilos, esta capacitación está siendo grabada y como todas nuestras capacitaciones, serán brindadas luego a través de Comenius y subida a nuestra página. Así que antes de comenzar, vamos a escuchar en esta oportunidad al señor Eduardo Luis González de BBVA Seguros, que junto a AYEBA vienen llevando una alianza desde hace muchos años y brindando herramientas a nuestros asociados y asesoramiento integral que los ayuda a tomar mejores decisiones en todo lo que se refiere a seguros. Así que, Eduardo, te cedo la palabra y te escuchamos antes de escuchar a nuestra disertante. Vamos a activarle su micrófono. Ahí está. Ahora sí, Miriam, ¿me escucha? Perfectamente. Bien, ahí va mi cámara, a ver si entra. Bueno, buenas tardes Miriam, muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradecerles enormemente a AYEBA esta posibilidad que nos brinda en la antigua normalidad presencialmente y ahora en esta nueva normalidad compartir con todos ustedes este espacio, este pequeño espacio para recordarles que tenemos como bien decía Miriam, tenemos esta alianza con AYEBA de hace muchos años, desde que éramos Consolidar. La estamos trabajando, la venimos trabajando durante muchos años. Realmente agradecerle a AYEBA porque ha demostrado a lo largo de estos años un compromiso con todos sus socios en materia en lo que a mí me toca, en materia de seguros, siempre permitiéndonos acercarnos a cada uno de los socios para justamente, como bien decía Miriam, ayudarlos a tomar decisiones en estos momentos que son un tanto turbulentos, un tanto complicados, y que, bueno, claramente tomar una mala decisión puede llegar a perjudicarnos patrimonialmente. ¿Por qué seguimos con AYEBA? Además de lo que ya les he dicho, es porque consideramos que, sin lugar a dudas, la educación es uno de los pilares para construir una sociedad más justa, una sociedad con valores, y una sociedad a la cual podamos empezar a trabajar en un concepto que no se termina de arraigar, que tiene que ver con la conciencia aseguradora. La conciencia aseguradora va más allá de las compañías de seguros. Las compañías de seguros somos instrumentos para garantizarle a los clientes una protección. Pero no somos los únicos en este eslabón que podemos generar valor si no es con el cliente en sí. Entonces, consideramos que desde la educación claramente podemos estar sembrando esta semilla de conciencia aseguradora para que nuestros venideros, nuestro futuro, de alguna manera vea al seguro realmente como una parte integral de su bienestar. Hoy, como todos ustedes, trabajan juntamente con AYEBA en la parte legal, en la parte contable, asesoramiento sobre materia de educación. A mí desde este humilde espacio también me gustaría invitarlos a crear un espacio de seguros para que de alguna manera todos tengamos la posibilidad de acceder a asesoramiento, a sacar dudas y a pensar en construir cada día un lugar más seguro para todos nosotros. No les quiero robar mucho más tiempo. En este tiempo estuvimos trabajando ya desde fines del año pasado. Sumamos a la alianza un
unos especialistas, un broker de seguros especialistas en esta materia para poder llegar más fácil a todos ustedes en las diferentes zonas. Hoy nosotros veíamos que de BBVA teníamos dificultades para poder llegar a Bahía Blanca o a Mar del Plata. Bueno, hoy tenemos un broker con un grupo de personas especialistas en seguros que van a estar comunicándose con todos ustedes y que están ubicados en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal, desde Mar del Plata, atendiendo Bahía Blanca y la zona. Así que seguramente en los próximos minutos les estaré enviando un mail con toda esta información para que tengan números a mano, inclusive mi número de teléfono, mi mail, para toda consulta que surja, que quieran hacer, y por supuesto todas las ideas que puedan aportar son muy bienvenidas, y podamos trabajar, ya no solo trabajar desde compañía de seguros, sino trabajar integralmente con AIEDVA en la conformación de este espacio de seguros, que me parece que es muy útil seguramente para todos ustedes. Así que de mi parte, Miriam, Martín, Claudia, agradecerles enormemente nuevamente este espacio, y bueno, los veré en la próxima si Dios quiere, y por supuesto voy a quedar a disposición para lo que ustedes necesiten y soliciten. Muchas Así gracias. será, Eduardo. Gracias por estar y acompañarnos permanentemente a IEDVA. Es un Así placer. que, bueno, nos volvemos a encontrar en alguna próxima capacitación seguramente. Seguramente. Muchísimas gracias, Miriam. Que sigas bien. Chao, Eduardo. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter de lleno en la temática que nos convoca, que es cómo armar la arquitectura digital para la Escuela Híbrida 2021. En esta oportunidad hemos convocado a la licenciada Verónica Caputi, licenciada en Psicología, graduada en la USAL, especialista en Educación y Tecnología en la Flaxo, egresada de la primer cohorte de la Diplomatura en Diseño de Gestión de la Innovación Escolar de la Universidad Siglo XXI, donde actualmente se desempeña como profesora. También como directora de innovación y del nivel secundario del Instituto Victoria Ocampo y facilitadora de clubes de ideas de TED, Río de la Plata, y consultora. Bienvenida ahora sí, Verónica, ansiosos por escucharte, una temática que nos mueve a todos los docentes frente a un 2021 que no sabemos qué nos deparará. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos porque están acá y tienen el enorme desafío de liderar sus escuelas. Así que mis aplausos anticipados para ustedes. Y sí, como decía Miriam, no sabemos qué nos depara el 2021, pero tenemos algunos indicios de algunas cosas hechas. Entonces, la propuesta de hoy es pensar la escuela 2021 en la vuelta, y empezar a trazar como algún mapa para marcar algún rumbo más cierto, ¿sí? Tenemos como la obligación de ir pensando el tablero de gestión. Pero bueno, para contarles algunas ideas, porque en realidad es eso, yo lo que les propongo es que lo vayamos pensando juntos, que charlemos un poquito por el chat, y que además la pasemos bien, porque es importante que estemos bien dentro del ámbito en el que nos vamos a manejar, porque también vamos a hablar de eso, ¿no? De qué requisitos tiene la Escuela 2021. Yo voy a compartir pantalla ahora, si es que se me abrió bien, vamos a ver. Creo que están viendo una pantalla equivocada. Sí, denme un minuto que lo soluciono, puede pasar. Voy a minimizar esta. Bueno, si nos habrán pasado estas cosas en el aula, ¿no? Tranquila, Verónica. Sí, sí, voy a minimizar porque estoy mostrando una pantalla que no es la que necesito mostrarles. Entonces vamos a cambiar. Mientras tanto, yo les digo a todos los asociados que se han incorporado a esta disertación que luego le vamos a pasar a través del chat una breve encuesta, pero para nosotros es muy significativa, donde ustedes pueden volcar todas sus necesidades
y que a nosotros nos sirven para futuras capacitaciones. Así que más avanzada la disertación lo van a poder ver en el chat. Miriam, te voy a proponer, como tenían el archivito, si me lo pueden compartir ustedes, no sería lo ideal por el ritmo, pero vamos a intentarlo por ahí. Dame un segundito. A ver si me deja compartirlo a mí. Dale, probamos. ¿Lo pueden ver? No, ¿no? Me parece que tiene que ver con un tema de opciones, porque yo ahí estoy viendo la que está, ahí sí. Yo lo veo, ¿ustedes lo ven? Esas se las estoy compartiendo yo, creo, ¿eh? Perfecto, si la gente lo está viendo, pasamos a la que sigue. Ahí vamos. Y ahí es donde los invito a empezar a usar el chat. Cuéntenme si saben quién es esta persona. Ahí está, la ubican. Marie Kondo, ¿sí? Bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero al principio de la pandemia, volvamos para atrás. Ahí estamos, volvamos para atrás. A ver. Sí, ahí está, ahí están poniendo que es Marie Kondo, perfecto, ahí está. No sé si les pasó a ustedes, pero al principio de la pandemia estábamos todos encerrados en casa, y una de las primeras tareas y las más comentadas en redes es que nos habíamos puesto a ordenar placares, ¿sí? Bueno, buscábamos cierto orden, y esta fue nuestra primera tarea en la primera época de la pandemia. Pero, de hecho, los placares, y resuelto este tema, muchos empezamos a mirar nuestras casas de una manera distinta. Entonces te pido ahí, miren, que pasemos a la segunda diapositiva, la que le sigue. ¿A estos muchachos los conocen? ¿Los vieron? ¿Los ven? ¿Los tienen ubicados? Son los hermanos sí. a la obra, claro, claro. Cuando nos aburrimos de Netflix vamos pasando estas cosas, ¿sí? Programa genial. Claro que sí. Bueno, vieron que ellos encaran transformaciones, entonces lo que te prometen es la casa de tus sueños. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí en la segunda etapa de la pandemia, cuando íbamos por el mes 3, mes 4, no me alcanzaba con acomodar placares, porque llevábamos muchos días de encierro. Entonces empecé a mirar el departamento que vivo con otros ojos. Opción 1, mudarme a otro más grande, porque la convivencia con videollamadas simultáneas entre los distintos miembros de la familia y los distintos horarios eran todo un desafío. Plan B, muchos empezaron a pensar, bueno, me voy a una casa, los que no tenían fondo, con fondo. Y empezamos a mirar nuestros hogares de una manera distinta, ¿sí? De hecho, han salido artículos en diarios acerca de qué pasaba con las consultas inmobiliarias, aunque no las pudiéramos concretar, con respecto a cuál iba a ser nuestra próxima vivienda. Y si no, empezar a pensar qué era lo que te incomodaba, qué muebles cambiarías, qué pared tirarías abajo para conectar, por ejemplo, la cocina con el living. Pero después pasamos a otra etapa más dentro de la pandemia, y ahí ya íbamos, creo que por el mes 4, o por lo menos a mí me pasó así, no sé a ustedes. Y ahí me di cuenta que no me iba a poder mudar, porque todavía no estaba permitida esa actividad, y porque a lo mejor no era el momento, que albañiles a casa tampoco se podían traer para tirar abajo la pared y ampliar la cocina. Y entonces empecé a seguir a Deco por 2 mangos. ¿La siguen a la instagramera de Deco por 2 mangos? Porque si no, ahí les estoy dando un dato, empiecen a seguirla. A ver, ahí si me cuentan por el chat, si la siguen. Si no la conozcan, la que no las conocen, empiecen a seguirla, porque lo que tiene Paulina, que es la instagramera de Deco por 2 mangos, es que ella parte de lo posible. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, a ver, con lo que hay, ¿cómo contar otra historia en tu casa? Entonces no podés tirar la pared abajo, no podés hacer la gran reforma, ¿cómo reciclamos los muebles? Ella usa una frase que es, ¿cómo contamos una historia de amor en un ambiente?
cómo reacomodamos los adornos que tenemos, cómo ponemos una planta, cómo movemos los muebles y reacomodamos como para que nuestra casa se vuelva más funcional. Y ella parte de esto, de lo posible. Entonces, primera etapa de pandemia, acomodamos placares. Segunda etapa de pandemia, empezamos a mirar distinto, con otro ángulo. ¿Qué reformas teníamos que hacer para que esa casa se nos volviera más habitable? Tercera etapa de pandemia, empezamos a jugar con lo posible. Bueno, y ustedes dirán qué tiene que ver esto con la propuesta que nos trajo hoy Verónica. Bueno, tiene que ver con un juego que vamos a hacer ahora, a partir de pensar este trazado paralelo entre qué nos pasa cuando habitamos una casa, una vivienda, quiénes interactuamos, con qué recursos, y qué pasa o va a pasar en el 2021 con nuestras escuelas, ¿sí? Entonces les propongo que veamos la próxima diapositiva. Los que no siguen a Deco por 2 mangos, síganla porque después van a poder resignificar esto que les estoy contando. Pero volvamos a Maricondo. Lo que nos pasó a muchos en este 2020 fue que tuvimos que salir a gestionar la crisis. A todos, en realidad. Todos salimos a gestionar la crisis. Digo, me permito la comparación, muy a lo Maricondo. Acomodar, a ordenar y organizar. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, cuando se dispuso el aislamiento social obligatorio, es, con lo que había, tratar de acomodar y organizar. ¿Qué cosas? La relación entre los chicos y los docentes, dónde se iban a encontrar, en qué espacio los ibas a ubicar, dónde sabías que iba a estar, en qué orden, y tuvimos que empezar a jugar con horarios. Las escuelas que tenían la posibilidad de trabajar sincrónicamente lo hicieron de un modo, y aún así tuvieron que tomar decisiones, qué horarios, tiempo completo, cómo hacer para que no se superpusieran videollamadas, si se trataba sobre todo de nivel inicial o de primaria, donde había chicos dependiendo de la organización familiar de los adultos. Armamos durante el 2020 un tablero de gestión más bien de tipo organizacional, en términos de contenido, conectividad, encuentros. Los que no disponían de una plataforma, algún orden igual tenían que encontrar. Entonces esos cajones que nosotros vemos, o esas cajas, donde ella propone acomodar los pantalones, eran los equivalentes a nuestras cajas de encuentros dentro de las escuelas. Grupos de WhatsApp, plataforma, mensajería, lo que a ustedes se les ocurra, o mejor dicho, lo que ustedes tuvieron a mano para acomodar dentro de esa estructura que era la escuela, todas estas relaciones de inicio. Entonces lo que hicimos en el 2020 fue gestionar la crisis, ¿sí? Pasemos a la otra, por favor. Pero el 2021 nos va a dar la oportunidad de la transformación. ¿Por qué? Porque vamos a salir de ese momento de emergencia, ¿sí? Se habló mucho este año de gestionar la emergencia. Pero al gestionar la crisis ya tenemos experiencia construida, y eso es lo que te permite empezar a pensar en la transformación. Y vuelvo a la imagen de la arquitectura. Es como si yo hubiera construido una casa, tengo armada una losa, y puedo empezar a pensar si me quiero ampliar para arriba, si quiero ampliar para el fondo, qué es lo que quiero transformar. Ahora, ¿cómo encaro la transformación? Les cuento, para los que no ven este programa, que lo tienen disponible en unas cuantas temporadas. Ellos estuvieron además el año pasado en la rural en Argentina a hacer un desafío de transformación. Pero ¿qué es lo interesante y por qué los traigo? Porque ellos lo que hacen básicamente es responder al pedido de una familia que los convoca. La familia les propone la casa de los sueños. Ellos más bien les preguntan, ¿cuál es la casa de tus sueños? Y entonces los habitantes de esa familia y de esa casa empiezan a decir, me gustaría que tenga o que tuviera A, B, C, D. ¿Qué hacen estos hermanos? Los llevan a una casa que cumple todas esas condiciones, y el chiste está, chiste entre comillas, en que se les escapa del presupuesto a los propietarios. Todo eso que uno desea tiene un valor que a estas familias les resulta inaccesible. Entonces ahí viene el plan B. Y el plan B es cómo jugar con lo posible y cómo reformar y transformar la casa que uno tiene para que sea la casa de los sueños. Si nosotros lo pensamos en términos de escuelas y de transformaciones,
nosotros ya tenemos cimientos, porque todas las escuelas venían con una experiencia, salvo que se hubieran fundado en el 2020. Pero digo, ya tenían una trayectoria. En situación de crisis le agregaron valor, porque tuvieron que necesariamente gestionar la crisis. Y ahora es el momento de empezar a pensar qué vamos a hacer, cuál va a ser la escuela de nuestros sueños para el 2021, qué de lo que tenemos nos va a funcionar de pared estructural, lo que no vamos a poder tocar porque no nos conviene tocarlo, y porque haría que se nos derrumbara el edificio, pero sí de qué manera agregarle valor. ¿Qué otra cosa interesante le preguntan ellos antes de encarar la reforma a los habitantes o a los dueños de las casas? ¿Qué necesitas? Entonces parten de una necesidad. Y la otra pregunta es, ¿por qué ahora? Entonces ahí los dueños de las casas los que les empiezan a relatar es alguna escena de la historia familiar que amerita que la casa sea transformada. Ejemplo, está por nacer mi bebé y entonces este cuarto ya no nos va a servir. Me mudé de trabajo y necesito trabajar también acá, entonces no nos sirve tener el baño arriba, el playroom al costado. Siempre hay una necesidad que tiene que ver con el cambio y con que se les vuelva funcional y amigable a todos. Y ahí lo volvemos a pensar en términos de escuela, ¿no? ¿Cuál va a ser la necesidad para el 2021? ¿Qué necesitamos los que habitamos la escuela? Y ahí a mí me gusta hablar de la macrogestión. Cuando estoy pensando en la escuela necesaria para el 2021, ya no estoy pensando en garantizar solo las clases, solo el encuentro con los chicos. Estoy pensando en todos los que habitamos la casa y quienes están del lado de afuera. Porque me parece que una de las cosas que hizo visible el 2020 es que los destinatarios de nuestras acciones no son solo los chicos. Si bien uno lo sabe, y trabajando en educación siempre tiene como la lista de los actores, ¿no? Y dice los padres, los docentes, los vecinos de mi comunidad, el 2020 lo puso bajo lupa. Entonces, nos vamos hacia el 2021 pensando en las transformaciones. Pero, y pasamos a la otra diapositiva, por favor, lo vamos a hacer a lo Deco por dos mangos, con lo posible, ¿sí? Y vuelvo, ¿qué preguntan los hermanos a la obra primero? ¿Cuál es la casa de tus sueños? Y tal vez uno empieza a pensar, ¿no? En la escuela de los sueños, y yo quiero más metros cuadrados, y a mí me gustaría tirar paredes abajo para tener esas estructuras ligeras que propone Rosanne Bosch. Pero la realidad es que nosotros vamos a tener que gestionar con lo posible y que aún dentro de lo posible podemos transformar nuestras escuelas. Y cuando estoy pensando en transformación, estoy pensando en innovación. Vieron que está como muy de moda la palabra innovación y aparece en todos lados. A veces hasta mal usada o se torna un cliché y uno termina como pensando si de verdad hay innovación o no. ¿Cuál es la diferencia, o por lo menos donde yo me paro, ¿no? Conceptualmente para hablar de innovación? Uno puede gestionar cambios, pero no necesariamente transformar una escuela. Ejemplo, yo puedo comprar pizarras, enseñarles a los docentes a usar las pizarras, y aparecer con esa novedad en el inicio del 2021. Entonces, ¿hay un cambio? Sí, dejamos de usar el fibrón y tenemos ahora pizarras digitales. ¿Hay un cambio que aporta calidad? Y sí, seguro, porque los docentes tuvieron que aprender a usarla, los capacité, me equipé. Ahora, no necesariamente transformen la forma de dar clases si ese docente usa la pizarra para copiar una pregunta, decirle a los chicos busquen la respuesta, hagan el ejercicio, en 10 minutos la debatimos. Digo, no necesitaba yo invertir en capacitación y en dinero para equipamiento para hacer eso. Digo, trajo un cambio, aportó valor, pero no transformé mi escuela. Cuando yo estoy hablando de innovar, estoy hablando de cambios estructurales. Vuelvo a la idea y al juego de estos hermanos a la obra, de tocar estructuras que me generen algo distinto para impactar en los aprendizajes, con lo posible, porque si no la casa se me viene abajo, ¿sí? Ese sería como el desafío y la propuesta y el juego que los invito a hacer. Entonces, les propongo pasar a otra diapo.
Y les voy a proponer un ejercicio. ¿Tendrán a mano un celular para tomar nota, una virome para anotar? Porque lo que les voy a proponer es que ustedes se lleven algunas preguntas como para que después, si tienen ganas, les sirva y logré inspirarlos en algún sentido, puedan responder alguna de estas preguntas que tal vez les sirvan a ustedes para pensar sus escuelas, ¿sí? Me van diciendo por el chat si tienen algo a mano para anotar, si tienen ganas, vamos haciendo el ejercicio. Buenísimo, iban poniendo que sí. Ahí vamos. Entonces, lo que yo les propongo que ustedes anoten y se listen para empezar a pensar es qué construyeron en sus escuelas durante el 2020 apoyándose en lo digital. Porque el título de mi propuesta para convocarlos era que íbamos a hablar de arquitectura digital, ¿sí? Entonces anoten esto, después lo pueden pensar. Si están acá conectados los dueños de escuelas con sus equipos directivos, si están los representantes legales con los dueños, si están los directores con sus equipos de trabajo y también con los propietarios. ¿Qué construyeron en el 2020 apoyándose en lo digital? ¿Qué sobre esa escuela que ya tenían pudieron construir? Y cuando lo piensen, permítanse pensar sin límites. En todo sentido, contenido, relaciones, contacto, comunicación, y hagan esa lista. Y hay una segunda pregunta que también les quiero proponer. Una vez que tengan esa lista armada, la primera, que es si algo de eso que ustedes construyeron, apoyándose en lo digital, les podría servir para armar la escuela de sus sueños. Entonces, armen alguna hoja, repartan columnas. De un lado, ¿qué pude construir apoyándome en lo digital? Del otro lado, si algo de eso me sirvió para llegar a la escuela de mis sueños, entre paréntesis, ¿no? Que es la escuela de los sueños de cada uno de ustedes. Otra pregunta que los invito a pensar es qué necesita cada uno de esos actores que habita esa escuela. Entonces hagamos de nuevo el juego con Hermanos a la Obra. ¿Quiénes habitan esa casa? ¿Quiénes habitan esa escuela? ¿Qué necesitan? Estar más cerca relacionalmente, estar más cerca en cuanto a espacios más amplios. ¿Qué necesito? ¿Una escuela más porosa que deje entrar a mis invitados con mayor facilidad? ¿Cuáles son las necesidades con las cuales va a interactuar cada una de las personas que pasen por mi escuela y con el afuera de mi escuela? ¿Cuál va a ser el equivalente a esa puerta liviana que se abra y que permita entrar o salir? ¿Cuál va a ser el equivalente a la cocina grande, un poco informal para determinadas conversaciones? Yo necesito espacios de conversación informal en mi escuela, los voy a necesitar. ¿Qué tipo de conversaciones voy a tener? ¿Va a haber gente que vaya a necesitar un espacio de intimidad dentro de la escuela como en una casa? Entonces, vayan por esas tres preguntas. ¿Qué construyeron en el 2020 a partir de lo digital? ¿Qué de eso les sirve para armar la escuela de sus sueños 2021? ¿Qué necesitan cada uno de esos actores dentro de esa escuela para habitarla? Y otra cosa que siempre preguntan los hermanos a la obra es, ¿qué gustos vos tenés? ¿Sí? Esto le dicen a los dueños de casa, porque también se la redecoran la casa. Entonces, por ejemplo, ahí la mujer dice, a mí me encanta el dorado. Entonces en la reforma, cuando ellos planifican la redecoración, incluyen el sello de esos habitantes. Entonces la cuarta pregunta es, ¿cuál es el detalle institucional que ustedes le agregarían a esa reforma, a esa transformación para el 2021? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tener en medio de la transformación? ¿Qué es lo que se va a conservar de lo personal?
¿Qué sería lo personal en una escuela? Lo identitario, lo que está ligado al ideario, eso por lo cual te conocen. Yo puedo tener en el mismo barrio 3 escuelas que apuntan a un mismo público, ¿sí? Con las mismas características socioambientales, y sin embargo una escuela claramente se diferencia de la otra, y es reconocida por un rasgo diferencial. En la transformación de mi escuela 2021, ¿qué es lo que voy a tener que dejar? ¿Cuál es la pared dorada que va a tener que quedar? Porque es ese sello que hace que sea reconocida mi escuela en el entorno y tomada como diferente de otras propuestas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Pudieron tomar nota de esas preguntas? Vamos requete bien. Buenísimo. Ustedes me van contando cómo vamos de tiempo también. Porque una vez que ustedes tuvieron esas preguntas listadas como para después pensarlas y trabajarlas, los invito a que veamos la próxima diapositiva. Y la próxima diapositiva tiene que ver con meternos de lleno en la arquitectura, pero ya en la arquitectura digital. Arquitectura por todo lo que ya les conté. ¿Por qué digital? Claro, yo soy especialista en educación y tecnología, pero no soy tecnóloga. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las intervenciones en instituciones educativas las pienso en función de incorporar lo digital, pero con un sentido pedagógico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de arquitectura digital, ¿y por qué lo traigo en función del 2021? Es porque lo digital te permite armar soluciones a dos problemones que compartimos todos. Y estoy segura, no sé quiénes están detrás de esta pantalla, qué características tienen sus escuelas, pero estoy segura de que todos en nuestras escuelas tenemos problemas con el tiempo y con el espacio. Y asociado al espacio y el tiempo, con cuándo nos reunimos las personas y en qué lugares. Entonces lo digital te viene a solucionar las cuestiones de espacio y tiempo. Entonces cuando pensemos en transformar nuestras escuelas, en innovar en nuestras escuelas, armando una arquitectura distinta para el 2021, yo los desafío y les propongo, y los invito, a que lo pensemos digitalmente, porque vamos a poder tejer algunas soluciones para esos problemas que tenemos de espacio y de tiempo, ¿sí? Bueno, vayamos a la otra diapositiva. ¿Y por qué además es necesario, creo yo, que lo pensemos así? Porque no estamos en cualquier circunstancia. Estamos en una pandemia, en un formato 100% virtual en este momento, por lo menos para el común de las escuelas, de la gente que está conectada, bajo este paraguas, provincia de Buenos Aires, en estas características, ¿sí? Pero la realidad es que no sabemos cuál va a ser el próximo escenario, y no tenemos asegurado volver al edificio. Y aunque volviéramos en marzo a nuestros edificios, pregunto, ¿qué pasaría si siguiera presente la necesidad del distanciamiento social? ¿Podríamos volver a esos edificios, a esa estructura física de la misma manera? ¿Podríamos pensar en dar clases en los mismos espacios? ¿Podríamos pensar en nuestra grilla de horarios de la misma manera que la pensamos ahora? Entonces fíjense en que también hay otras cuestiones de arquitectura de la escuela, yo las llamo estructurales, como el armado de los horarios, quiénes con quiénes en qué salón, que sin duda vamos a tener que empezar a pensar ahora. Y ahí de nuevo lo digital puede ser de gran aporte. Digo, nos salvamos de algo y se salvan de algo los representantes legales y los dueños de escuela, algo bueno tenía que tener, si me permiten el chiste y la humorada, es que no van a estar en este verano pintando los edificios, reparando muebles rotos, con el desgaste de uso de los desplazamientos dentro del colegio. Pero entonces digo, toda esa energía que estaríamos poniendo a partir de octubre, pidiendo presupuestos para ver qué hacíamos en ese sentido con la arquitectura del colegio, yo les propongo que la empecemos a pensar desde lo digital. ¿Cómo yo voy a solucionar los problemas de espacio para generar distanciamiento social y de tiempo para organizar los horarios de toda nuestra planta docente
valiéndome de lo digital, porque probablemente nos vayamos a una escuela híbrida, ¿sí? En principio por la pandemia o por el coletazo que nos pueda dar algún rebrote. Pero también, y ahí tenemos una buena noticia, puede ser como una opción. Y ahí podemos tener una segunda posibilidad de innovación en nuestras escuelas. Empezar a pensar en esas cosas que nos funcionaron del 2020, en eso que aportó lo digital, que seguramente va a aparecer cuando ustedes se respondan esa primera pregunta del ejercicio, y decir, bueno, si yo no estuviera condicionada por el aislamiento y por el distanciamiento social, de todas maneras, yo podría pensar una escuela híbrida combinando presencial con digital para solucionar problemas de espacio y tiempo. ¿Podría yo incursionar en metodologías de aprendizaje híbrido? Y ahí tengo la posibilidad de dar valor a mi propuesta pedagógica. Son todas preguntas que nosotros nos podemos empezar a hacer en esa idea de construir la escuela de nuestros sueños y de pensar en estos meses en tener un plan A, un plan B, según cuál sea el punto en el que estemos parados, que va a ser un punto que no vamos a poder controlar. Nosotros no vamos a tomar la decisión de cómo volver a las escuelas. Vamos a ver qué nos deparan la situación sanitaria y las decisiones de políticas. Pero sí podemos empezar a pensar cuáles van a ser nuestras opciones, cuáles van a ser nuestras opciones posibles, y cuál de esos caminos nos van a llevar a esa escuela que nosotros queremos tener y con la cual nos queremos diferenciar en nuestra oferta y en nuestra propuesta de valor hacia nuestra comunidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos trabajar esto de lo híbrido y lo digital para la vuelta? Y ahí pasamos a otra diapositiva. Como para contarles algo bien concreto. Imaginemos que esto es el pasillo de nuestra escuela, ¿sí? Tenía otra foto que no la encontré, que lo que se veía en vez de ese mueble bajo que está ahí, ¿sí? Eran unos armarios donde se guardan unos biblioratos. Pero bueno, vamos a hacer ese mismo juego. Imaginemos que en ese pasillo, en esos armarios, tenemos guardados, por ejemplo, biblioratos con partes diarios, que tenemos guardados libros para inspección, que tenemos guardados biblioratos con documentación que elevamos a la directora, con documentación de actas de cuando nosotros hacemos reuniones de padres. Y que teníamos ese mueble ahí. Puede pasar, porque hay alguien que está poniendo ahí que el problema es que sigue soñando con volver a la escuela presencial. Buenísimo, puede pasar que volvamos a la escuela presencial, pero que aún así querramos empezar a pensar en transformar el edificio y el uso del edificio de una manera novedosa. Entonces, ¿qué pasaría si yo dijera, quiero liberar ese espacio, porque en lugar de tener ahí biblioratos guardados, quiero que este espacio me cuente otra historia? Cuando vean Deco por 2 mangos, ella habla de historias de amor que cuentan los espacios, se van a acordar de esta parte que les estoy comentando. ¿Qué pasaría si yo pudiera despojarme de ese mueble, tuviera otro lugar para guardar todo eso que tengo guardado ahí en papel, y armar ahí un lugar de estar para nuestros alumnos en un recreo? Entonces pusiera unos puffs, o unos almohadones, o una carpa. ¿Vieron de esas que se usan en los pijamas, en las pijamadas, o en las fiestas de los chicos temáticos? Si en lugar de tener ese mueble, yo pusiera unas carpitas para que los chicos tuvieran un espacio de intimidad, de lectura, con tules, porque acá hay representantes legales y me van a decir, no vemos a los chicos y qué pasa con el cuidado. Pero se podría armar un rinconcito, o se podrían armar paradas para que los chicos tomen un recreo de una manera distendida. A lo Rosa Bosch, pero dentro de la escuela posible. Bueno, ¿qué hago con los papeles? Y ahí pasamos a otra diapositiva. Una de las cosas que yo podría hacer, ya no por el distanciamiento social, sino porque me propongo liberar ese espacio para contar otra historia dentro de mi escuela, y empezar a pensar, si yo manejo un espacio distinto, de qué otra manera puedo aprovechar las oportunidades de llegar con una actividad novedosa, con una propuesta novedosa a mis alumnos.
Pero bueno, para eso yo tenía que liberarme de todos esos papeles guardados ahí. Esto es un ejemplo concreto. Miriam, ¿me pasás la que sigue, que yo armé distinto a como lo estoy contando la presentación? Ahí está, miren esto. Esto está armado con Drive, ¿sí? Lo armamos en una escuela ahora por una situación de emergencia sanitaria. Digo, nos pasó a todos, dijimos, ¿de dónde vamos a ir archivando todos los papeles y dónde vamos a ir reservando todo lo que tenemos que tener cada uno en nuestros hogares? La planta funcional, digo, las secretarias, los directivos, los docentes. Si ya no teníamos acceso a ese mueble, ese bibliorato, esa caja. Bueno, esto se hace con Google Drive, que, bueno, son herramientas gratuitas. Lo podés hacer desde la que te viene la aplicación que te viene por defecto, o podés sacar el dominio de la escuela, trabajar con Google for Education, entonces trabajas con G Suite, que son todas las herramientas de Google, te pones en contacto con un partner, la única inversión es esa, digo, te pones en contacto con un partner para que te haga el despliegue de la consola, te genere todos los usuarios, y después vos lo podés administrar. Bueno, lo trabajamos así en la escuela, ¿no? ¿Qué hicimos? Empezamos a pensar, ahora en situación de pandemia, ¿dónde yo tenía guardados mis archivos? Si yo pensaba la escuela como oficinas reales, ¿no? ¿Qué teníamos guardado en la oficina de la secretaria? Teníamos un bibliorato que decía horarios y docentes, y ahí poníamos además las declaraciones horarias. Teníamos un bibliorato que decía inspección, y ahí guardábamos los papeles que llevábamos a inspección. Teníamos un libro de designaciones para poner ahí los movimientos. Bueno, ese bibliorato que nos quedó en la oficina de la secretaría en el edificio, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Cuál es el equivalente al bibliorato? Estas cajas, estas carpetas de Drive. La segunda pregunta para armar la arquitectura digital, ¿sí? Bueno, en la escuela, en el edificio real, ¿quién tenía acceso a la carpeta de horarios? ¿A quién le dejaba yo tocar esa carpeta de horarios? Entonces, en base a quién tocaba esa carpeta de horarios, los permisos compartidos cuando armábamos el Drive. Bueno, ¿a quién le damos permiso? Esperen que, ahí está, estoy conectando algo. ¿A quién le dábamos permiso para poder acceder a esas carpetas? Y según de quién se tratara, a quién le dábamos permiso, a quién le compartíamos ese Drive. La otra cuestión que manejamos, por ejemplo, con respecto a inspección, claro, en una escuela la carpeta de inspección vieron que es un poco sagrada. No tocan los papeles de inspección las mismas personas que tocan las carpetas de horario. Entonces eso nos llevó a pensar lo mismo, ¿a quién le comparto la carpeta de Drive? ¿Quién va a tener acceso a esa información? Cada uno desde su casa, y cómo lo digitalizamos. Y empezamos a digitalizar todo lo que teníamos en papel y acomodarlo así desde esa lógica. La realidad es que cuando volvamos al edificio, ya no va a ser necesario que nosotros sigamos conservando, si esa foto fuera nuestra, que bueno, no lo es, pero si fuera nuestra, ese mueble. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos armado de esta manera. Entonces, con aislamiento social, o sin aislamiento social, o sin distanciamiento social, nosotros empezamos a ganar un espacio. ¿Cuál es el plus en la transformación? Que para hacer todo esto, necesariamente nos vamos capacitando todos en vivo. Entonces hay otra posibilidad de transformación que se abre con lo digital, que es el trabajo en vivo entre todos los que estamos con la necesidad de ser parte de la reforma, ¿sí? Vuelvo a lo de la casa. Y de esa manera lo fuimos armando. Miriam, te pido la diapositiva anterior. Y también empezamos a pensar en con quiénes teníamos que dialogar, porque ¿se acuerdan que dijimos que uno de los problemas que tenemos en las escuelas es el del espacio y el del tiempo? Entonces, no pensemos en la escuela de este año, pensemos en la del 2019. ¿Qué posibilidades de juntarnos a hablar de nuestros alumnos, todos los docentes que estamos asociados, no sé, a primero A tenemos? ¿Qué posibilidades hay de que te coincida el profesor de natación con el de informática, con la maestra de grado, con la profesora de plástica, con la directora a la misma hora, en el mismo momento y en el mismo lugar? Raro, ¿no? Y que además estén todos disponibles
sin estar al cuidado de los chicos para hablar de los chicos, o para coordinar alguna acción con respecto de los chicos. Entonces, esas cuestiones de espacio y tiempo, también cómo la pudimos salvar. Por ejemplo, bueno, nosotros ya les digo, valiéndonos de Google, de las herramientas de Google for Education, armando salas de chat. Ahora bien, yo estoy en una escuela en la que no dispongo de una plataforma, o me estoy manejando, o me manejé en el 2020 con WhatsApp. La lógica es la misma. Yo podría armar grupos de WhatsApp invitando a determinada gente en función de qué conversaciones quiero tener y de quiénes queremos hablar. ¿Nos podríamos ahorrar el espacio de reunión, el espacio físico y el tiempo? ¿Podríamos hacer uso de un tiempo distinto al del tiempo escolar? Esas son preguntas que sirven para pensar cómo armar el escenario 2021 teniendo plan A, plan B. Plan A en función de si vamos a tener una escuela híbrida por norma, ¿sí? Porque sea así el dispositivo que a nivel gubernamental armen. Y por otra parte, el plan B es si queremos tener una escuela híbrida como una elección, como una forma de avanzar hacia esa escuela que deseamos ser y que podemos llegar a tener. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos 2 diapositivas adelante, Miriam, porque esta ya la vimos. Gracias, una más, ahí está. Entonces, ¿cómo armar la arquitectura digital para la escuela híbrida? Y hacemos un resumen, y con esto voy cerrando porque me gustaría dar lugar a preguntas, si ustedes tienen, y a que pensemos juntos otras cosas que ustedes quieran compartir. Partiendo de lo construido en el 2020, todos hemos ganado algo, seguramente, porque si no, no podríamos haber estado en pie. Algo bueno hicimos, que estamos llegando a fin de año, con las escuelas en línea, de la manera que se pudo y cómo se empezó, no importa cuál fue tu punto de partida. Siempre hay una escalera, siempre tenés a alguien que está abajo, siempre hay alguien que está en el medio, y siempre tenés a alguien arriba que te puede inspirar y ser punto de referencia hacia donde querés ir. Pero todos sin duda ganamos algo. Cuando digo ganamos algo, lo estoy pensando en términos de habilidades digitales que ganamos, en términos de comunicación, o en tiempo, o en términos de aprender de errores, de cosas que a lo mejor se generaron en la primera fase de la pandemia, que no funcionaron y que hubo que adaptar. Pero partamos de lo construido, hagamos esa lista y tengámoslo como parte de nuestra estructura, de nuestra casa, de esa pared que ya no vamos a querer tirar abajo porque va a ser el soporte de lo que venga, ¿sí? Segundo, que es una recomendación que les doy a todos, armar un plan de transformación relacional, ¿sí? Cuando hablo de lo relacional, hablo de todo, de no poner solo las aulas en línea. En el 2020, en la gestión de la crisis, se hizo lo que se pudo según cuál era el peldaño en el que estabas parado. A lo Maricondo. Salimos a acomodar el placar, o la mayoría, o muchas, o no sé cuántas, pero la prioridad fue acomodar el placar, garantizar las clases. De hecho, fíjense que la propuesta es plan de continuidad pedagógica, se apuntó a eso. Ahora bien, yo les pregunto, ¿la escuela, una escuela, es solamente la suma de las clases? Clase más clase más clase más clase. ¿Hacen una escuela? Pregúntense en eso y ármense en ustedes sus propias respuestas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace de mi escuela que sea la escuela en la versión completa? Entonces empiezan a pensar un plan de transformación relacional más sistémico, donde una de las piezas que yo toque me va a afectar toda la estructura. Entonces, ¿qué pieza yo quiero tocar dentro de lo posible, ¿sí? como dice Paulina en Deco por 2 mangos, para que no sea abrumador, para no correr el riesgo de que un martillazo en falso sobre una pared me derrumbe todo y genere como esa sensación postraumática del derrumbe, pero empezar a pensar en relaciones. Bueno, a ver, queríamos sacar el mueble con todos los papeles que estaban ahí para liberar espacio. ¿Eso a qué me lleva? Armarlo digitalmente. Pero entonces eso a mí me lleva a una pregunta. ¿Quiénes van a acceder a estas carpetas? ¿Quiénes tendrían que acceder a estas carpetas? Entonces ahí tengo la oportunidad de pensar en el organigrama.
quiénes conversan con quiénes dentro de las escuelas, cómo yo puedo rearmar equipos de trabajo. Y ahí se abren un montón de posibilidades hacia lo posible, lo necesario y lo deseado. Y por último, evaluar con qué herramientas digitales lo puedo hacer, ¿sí? Yo quiero apuntar a las aulas y al trabajo con los chicos, hay muchas plataformas para eso. Yo quiero además gestionar y hacer una transformación en lo relacional, que también impacte en la comunicación que yo tengo con los padres, que no sea solo de gestión de notas o de gestión de contenidos dentro de un aula digital, sino que quiero algo que también unifique mis procesos de conversación y de comunicación. Bueno, ¿qué herramientas digitales hay posibles? ¿Qué es lo que me integraría todo? ¿Cuál sería como mi meta? ¿Y qué podría hacer yo en un paso a paso? Y también tener en cuenta, y vuelvo a lo posible, ¿con qué recursos humanos yo cuento? Porque en definitiva, lo imprescindible dentro de cualquier escuela son los recursos humanos. Entonces, ¿cuál va a ser mi plan de transformación relacional que nos incluya mientras transformamos? Digo, ¿cómo vamos a estar haciendo de albañiles, de diseñadores y de clientes al mismo tiempo? Ese me parece que es el desafío, pero si vuelvo al inicio de la charla y supongo que ustedes se conectaron por eso, ¿no? Pensando en el 2021, me parece que esta es la oportunidad que tenemos, ¿sí? De dar una vuelta interna, transformadora, innovadora de la escuela, que vaya más allá de la reposición de muebles, del pedido de presupuesto de pintura, de ese tipo de cosas en las que seguramente estaríamos haciendo foco, por lo menos los representantes legales y la gente de administración de colegios de gestión privada en este momento, ¿sí? Así que, bueno, la que sigue es la de el agradecimiento, el gracias a ustedes por la escucha atenta, por estar acá conectados y porque siguen liderando colegios. Alguien lo tiene que hacer y qué bueno si esos que lo tienen que hacer están apasionados y tienen ganas. Bueno, Verónica, muy interesante todo, realmente muy interesante. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Mucho para pensar. Vamos a ir dando ahora un espacio para quienes quieran hacer preguntas. Yo tengo algunas para hacerte. Bien. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo crees vos que los docentes argentinos acomodaron esas cajas en el 2020? ¿Fueron ordenados como Maricondo? ¿Fue desordenado? ¿Cómo lo ves vos? Tu mirada después de muchos años de estar en educación, ¿no? Mira, a mí me parece que fue tremendamente positivo que se pusieran a acomodar los placares. ¿Cómo lo hicieron? No sé, porque eso dependerá de cada escuela, de dónde estaban parados, cuál era el punto de partida. Pero esto de registrar que estaba la necesidad y la posibilidad de ordenar un placar, me parece que está bárbaro, que fue realmente aprovechable, ¿no? Después cómo salió lo evaluará cada equipo, pero todas las preguntas que se abrieron de cómo lo hacemos posible, con qué conectamos, me parece que estuvo muy bien, me parece que estuvo muy bien. Te pregunto, en realidad lo pregunta Juan Carlos, ¿cómo impacta lo económico en estas cuestiones en cuanto a los costos laborales, esta propuesta híbrida de educación? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo no soy especialista en economía, así que no me atrevería a decir una palabra al respecto. Sí lo pienso al revés. En general tendemos a pensar que las cosas son imposibles por lo económico. No digo que no necesitemos dinero, que no se malinterprete, porque si no va a parecer que me falta criterio de realidad. Pero lo planteo al revés. Muchas veces no hacemos cosas pensando en que eso demanda una gran inversión. Digo, y por ahí se salen a comprar computadoras, y a lo mejor lo que necesitábamos era aprender a organizarnos con algunas herramientas digitales gratuitas para lograr el impacto que deseábamos. Me parece que hay que tener claro primero qué se quiere hacer.
porque si no lo tecnológico se incorpora como un chiche digital, ¿sí? Bueno, traigo el juguete, ¿y después qué hago? Yo les mostré lo de las carpetas de Google. Para implementar Google for Education, tenés que a lo mejor buscar asesoramiento, el contacto con un partner, que, bueno, después si me escriben yo los puedo asesorar con eso, pero en realidad no es una gran inversión. Es muchísimo menos, pero muchísimo menos, que comprar aparatos. Y a lo mejor es una intervención realmente transformadora de tu cultura, que vos puedas organizar todos tus papeles, todas tus conversaciones en salas de chat, en carpetas de Drive, e impacta mucho más en términos de ecosistema educativo. No sé si con esto respondí la pregunta, pero digo, yo no me preguntaría, ¿me alcanza primero? Yo lo primero que preguntaría es ¿qué quiero hacer y para qué? De nuevo, ¿qué casa tengo? ¿Qué pared me está molestando? ¿Qué pared quiero tirar abajo? ¿Y ahí qué hago? Les pongo otro ejemplo que no tiene que ver con adquisición de lo digital. Pero yo puedo reformar horarios, ¿sí? Puedo jugar con los horarios de clase para ver cómo hago coincidir, por ejemplo, a todos los primeros grados con la maestra los lunes de 8 a 10 de la mañana. Y poner en otro horario, en otra franja horaria, a las maestras especiales. Entonces yo las podría tener disponibles a todas las maestras de primero, si tengo 3 secciones o si tengo 2, para tener una charla con ellas de cómo van los nenes de primero, para organizar un evento con ellas, para hacer una capacitación interna, y entonces dentro del mismo horario escolar, ¿sí? Mientras esos chicos de esos 3 primeros están, por ejemplo, en la clase de plásticas o en la clase de deporte, yo contar con esas maestras de primero. Si la capacitación versa sobre lo digital, vamos a sentarnos juntas, chicas, con un cafecito en 3 computadoras y vamos a aprender cómo compartimos un archivo o cómo le podemos enseñar a los chicos a escribir colaborativamente en un documento de Google. Y esas cosas son posibles, es 0 costo, es ponerme a jugar con los horarios y ver con qué herramientas. No voy a invertir en una plataforma con un canon mensual, no tengo la posibilidad o no es una elección. En definitiva, ¿qué conversaciones o a quiénes quiero juntar? ¿Lo podría hacer con WhatsApp? ¿Con qué lo puedo hacer? Les pongo un ejemplo. Hace años, apenas apareció Facebook Live, la versión de poder transmitir en grupos de Facebook en vivo, yo lo que recomendaba era hacer reuniones por Facebook y transmitirlas a los docentes. Porque entonces, sobre todo en nivel medio, vos sorteabas el problema de la reunión de personal. El agua fuera de hora, nunca están todos. Te quedás con la frustración si trabajás en dirección de, ¿será porque no les interesó, no vinieron? Iban a venir 20, vinieron 10. ¿Cómo hago para contarles a los 10 que no pudieron venir esto que se dijo? Y cuando apareció Facebook Live, hace como 10 años más, empezamos a transmitir las reuniones de esa manera. Entonces también se te descargaba el video, te quedaba el registro digital, era 0 inversión en capacitación en los docentes. ¿Por qué? Porque todos lo usaban con fines sociales. Pero entonces eso, que no era un material didáctico, algo creado para educación, le pudimos dar un sentido. Entonces, detectar cuál es el problema, de espacio, de tiempo. ¿Existe alguna herramienta digital que me achique esa distancia? ¿La puedo buscar solo o necesito que alguien me asesore sobre eso? A lo mejor lo que necesitas es alguien que te diga cuáles son las opciones, pero después apostar también a la autogestión dentro del colegio, como para que la escuela sea una escuela capaz de aprender. ¿Para qué? Para que los docentes tengan experiencias de aprendizaje transferibles después a sus grupos de trabajo con los chicos. Digo, para enseñar a trabajar colaborativamente tengo que estar atravesado yo por una experiencia de trabajo colaborativo. ¿Sí? No sé si contesté o me fui, fue muy largo. No sé, pero yo te seguiría escuchando. Emilce dice, digitalizar los estados administrativos sería un gran avance, Sí. siempre que se cuente con el aval del sistema. Y Bueno. por otro lado, Mónica Nieto dice, ¿las inspectoras aprobarían esto? ¿O tendríamos que tener las 2 opciones? Por ejemplo, los legajos de los niños, soporte papel y digitalizado,
O sea, que se duplicaría el trabajo. Bueno, acá me están poniendo en un brete porque no soy inspectora y porque además me están grabando, y después esto se va a ver. Pero les voy a dar dos respuestas. Digo, para innovar hay que romper el molde, hay que animarse a hacerlo de una manera distinta como lo veníamos haciendo. El 2020 nos dio una ventaja fabulosa. Ejemplo, ¿quién se hubiera imaginado alguna vez que se iban a tomar las mesas de manera digital y que eso iba a tener algún tipo de aval para la titulación? ¿Sí? Porque no era nada más te apruebo, es tomo por válida una mesa que te tomé en una videollamada y además es digital. Y además tiene validez para un título. Pregunto en voz alta, y si hay algún inspector acá, aprovecho y que me diga si lo aprobaría o no lo aprobaría, y si no, después cuando lo vean que lo comenten en el canal. Digo, ¿qué pasaría si este año tomamos las mesas, funcionaron bien de manera virtual, hicimos los registros en Classroom, se grabaron, entonces te quedó grabado el video? Cuando tomamos las mesas les compartimos un formulario a los alumnos, entonces el alumno te devolvió digitalmente ese examen. Bueno, imaginemos que no cambie la normativa, que te digan que las mesas tienen que ser escritas, ¿sí? No hay nada que diga que tienen que ser presenciales en este momento. Digo, el sistema es presencial, pero no te dicen que la mesa se tiene que tomar presencialmente. Ahora, imaginemos que tenemos este antecedente, y que tengo la experiencia en la escuela de que esto me funcionó. Porque además me funcionó, y acá permítanme que hable de secundaria, es muy común en secundaria, hay un llamado por mes a mesas, los chicos se anotan, faltan, el profesor tuvo que pensar qué horario arreglar con la otra escuela, venir, llegó al edificio y se dio cuenta que el alumnito había faltado. Bueno, ¿qué pasaría si yo dijera, de nuevo, ahorramos tiempo y ahorramos espacio, que es lo que me permite la tecnología? Mantengo la toma de mesas digitalmente. El chico falta, se cerró la mesa, al otro día se firman las actas, descargué el video que da prueba de que lo esperamos en los 20 minutos, que el chico no está. Al otro día todos volvimos al edificio, lo ponemos eso en actas. Le ahorré al docente todo el traslado y el fastidio que da trasladarse y que los chicos no se presenten. Ahora, si yo le tomé virtualmente al chico la mesa, porque le mandé el formulario, yo eso me lo puedo descargar y lo puedo imprimir. Entonces, si la inspectora después me lo pide por impreso el examen, bueno, yo le digo al chico al día siguiente, pasa por secretaría a firmar tu examen. Lo tuve que imprimir si es que la inspectora me lo requiere. Y si la inspectora no me lo requiere de esa manera, lo tengo guardado y lo tengo a disposición. Entonces, animarse también a empezar a tener cosas a disposición de las autoridades, bien hechas, porque en definitiva, si la mesa está mal tomada, lo grave es que la mesa esté mal tomada, no si la tengo registrada en un formato digital o en un formato papel. Entonces yo me animaría a sentar precedentes siempre dentro de la norma en términos de que esté bien tomada una mesa, que el examen esté bien resuelto, que los papeles que, digamos, si yo tengo que presentar una POF, que la POF esté bien hecha. No me haría mayor problema. Ahora, yo creo que de todas maneras este año va a sentar precedente y nos va a permitir avanzar más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay evidencias de que sirvió. Entonces nadie va a querer retroceder sobre cosas que nos trajeron beneficios. Yo lo intentaría. Bueno, te sigo metiendo en problemas. No. En realidad, Juan Carlos te dice, ¿qué papel van a jugar los sindicatos en estos cambios estructurales, horarios, etcétera? Ah, pero se equivocaron de invitada, no era para mí esa pregunta. No lo sé. No, me parece que te quieren exprimir porque es exquisita tu disertación. Gracias, pero realmente no lo sé. Pero ahí volvemos y vuelvo, lo llevo a lo de Hermanos a la Obra, ¿no? Esto de que la casa tiene que ser confortable para los que lo habitan. Yo no pensaría en los sindicatos, pensaría en el confort de la gente. Digo, que los que trabajan en la escuela se sientan a gusto. Vuelvo a lo de la reunión por Facebook, ¿no?
Nadie le consultó a un sindicato si la reunión era a las 7 de la tarde o a las 8 de la noche por Facebook si había algún problema. ¿Por qué? Porque lo que se buscó es una solución y algo que aportara calidad laboral al equipo interno. Entonces, si vos le decís a tu personal, ¿qué les resulta más cómodo? Tendría que ser en el edificio, y la normativa dice que en el edificio, y que en el horario, y que qué sé yo. Pero vos conocés a tu gente, vos sabés cuál es la realidad de tu gente, quién se toma 2 colectivos para llegar, quién tiene que coordinar lo laboral con el marido para que se quede con los hijos. Ahora, si vos les decís, nos tomamos un cafecito y hablamos por pantalla, y se quedan en sus casas, y hay acuerdo, y la casa, la escuela se les vuelve disfrutable a todos, ¿por qué tendría que haber conflicto? Entonces me parece que ahí tenemos que empezar también a confiar en esto de generar consensos internos, porque también en esto de buscar el bienestar para los que estamos adentro, pasamos muchas horas en los edificios escolares. Y me parece que cuando uno habla de lo emocional, de que una buena escuela tiene que generar buen clima, vuelvo a lo mismo, desde una mirada tradicional y de escuela tradicional, siempre uno piensa que el buen clima es para el niño, o para el adolescente que lo habita. Entonces también cómo nosotros nos generamos confort, esas historias de amor de Eco por 2 mangos dentro de la casa, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer, ¿cómo lo podríamos hacer de una manera más amigable para todos? Bueno, esquivé la respuesta con respecto a los sindicatos, pero igual estoy convencida de lo que les estoy diciendo, ¿eh? De paso aprovecho para contarte, y todos nuestros asociados lo saben, y nosotros desde AIEBA pretendemos que cada vez se use más nuestra plataforma Comenius, ¿no? Donde desde AIEBA se les brinda un montón de herramientas y que a veces las escuelas no se animan o no terminan de utilizar todas las herramientas que desde Comenius les brindamos. Así que los invitamos a todas las escuelas asociadas que se animen, que entren, que nos consulten, porque esto también es ir modificando esa escuela de la que estamos hablando. Bueno, Miriam, si me permitís en línea con eso, tal vez el ejercicio de qué necesito, cómo me puedo ahorrar tiempo, y después de hacer ese ejercicio, ir a la plataforma Comenius, sirva como para pensar si alguna de esas herramientas soluciona mi problema, porque a lo mejor no se está aprovechando porque no se pensó antes en qué problema venía a solucionarme la plataforma. Entonces, tal vez hacer esa lista y después empezar a pensar, esto que está acá, ¿qué me ahorraría de tiempo? ¿A qué actores de mi escuela beneficiaría? Y entonces ahí sí tenés un motivo para que todos aprendamos a manejar esa plataforma, ¿sí? Entonces resignificás el papel de Comenius. Me parece que también podría ser un buen juego de ida y vuelta. Impecable. Julián te dice, Google for Education, ¿puede ser utilizada solo por cuentas de Google? ¿Es parecido a Microsoft Teams si es así? Es decir, para armar el equipo de trabajo en For Education, ¿todos deberían tener sus cuentas de Gmail? Sí, trabajar con cuentas de Gmail. La ventaja si vos entras dentro del paraguas de Google for Education es que tenés acceso como memoria ilimitada, más capacidad de guardado y demás, y trabajás con un dominio de escuela, ¿sí? Que eso te da como la seguridad también. Tiene como el equivalente a lo que sería la caja negra en el avión. Entonces, si vos quisieras, o hay alguna denuncia de que alguien, no sé, hizo bullying de una cuenta de la escuela, de un usuario a otro, vos podés pedir a Google que te abran esa especie de caja negra y podés seguir como el flujo de comunicación. Pero sí se opera con cuentas de Gmail. ¿Sí? Se saca el dominio de Google, de la escuela, para tener una terminación .edu.ar, y es eso nada más. Acá Emil se dice, es complejo armar una arquitectura digital cuando se trabaja con una comunidad de pocos recursos tecnológicos. Resulta agotador responder a cada necesidad, mail, plataforma, WhatsApp, cuadernillo. Sí. Bueno, y este año especialmente debe haber sido agotador, ¿sí? En ese sentido. Ahí hay que pensar también con lo que hay, cómo puedo economizar tiempos y cómo puedo simplificar. Digo, a lo mejor no tener mails más WhatsApp
pensar qué puede ser qué puede integrarme a alguna solución, como para tener la misma llegada en términos de comunicación, pero con menos pasos, menos canales para controlar, porque a lo mejor tener mail más WhatsApp, digo, a lo mejor puedo solucionarlo con WhatsApp, con una lista de difusión, con el armado de grupos que me sirvan, o puedo trabajar solo con Facebook, entonces armar grupos de Facebook por divisiones o por aulas, un grupo cerrado que funcione como de armado docente, un grupo cerrado de Facebook que funcione para secretarios. Digo, igual hay opciones, no se desesperen porque igual hay opciones. Lo que a mí me parece, modestamente, es que a lo mejor a veces en esto de diversificar, tenés la sensación de que se te vuelve caótico. Y a lo mejor no necesitas 10 herramientas, a lo mejor necesitas 2 o 3 que te integren la escuela. Entonces el punto es, ¿cómo integro la escuela y los equipos de trabajo? ¿Sí? Con lo que hay, vuelvo a DECO por 2 mangos. Bueno, acá también hay aportes, por ejemplo, de María Rosa, que dice: una prueba más es el alcance de esta reunión. Si fuera presencial, muchos no hubiéramos podido asistir. Lo estamos haciendo desde casa. Y también por aquí tengo a Nancy, que sube una frase: la tecnología sola no mejorará la educación, pero puede ser una parte importante de la solución, de Sundar Pichai. Sí, esto es así. Yo, antes de terminar, me animo a hacerte una pregunta, si podés la respondés, o si querés. ¿Cuál es, tomando algo que vos dijiste, ¿no? ¿Cuál es tu escuela, la escuela de tus sueños para esta Argentina? Y no hablo de lo edilicio. Para mí es una comunidad de aprendizaje, una escuela que pueda romper la estructura de las aulas, que sea porosa en el sentido de que lo que está fuera de la escuela entre, como estímulo, digo, nos da miedo trabajar con los chicos, con herramientas que los chicos ya usan en sus vidas privadas, digo, y si las usan en sus vidas privadas, ¿por qué no las podemos incorporar? Ahora, esto que yo digo, ¿no? La escuela de mis sueños, es posible. Digo, la escuela de mis sueños es chicos trabajando por intereses comunes en aulas, ¿sí? En aulas grandes, como las de Rosenborg. Ahora, ¿podemos tirar abajo las paredes de las aulas? No. Pero yo puedo tener trabajando en 2 aulas distintas, ¿sí? Una en planta baja, una en planta alta. A chicos de 2 divisiones o de 2 grados, quinto A, quinto B, en un mismo proyecto comunicados, sí puedo. Si los chicos traen, por ejemplo, un celular, solo un celular, ¿sí? Tenés herramientas de Google que te permiten trabajar, vos podés trabajar en una presentación colaborativa, que armen una presentación colaborativa, o coeditar un documento sin tener acceso a internet. Es decir, ya no necesitan datos. Entonces yo no puedo tirar la pared abajo y tener 140 metros para acomodar a mis chicos y que idealmente trabajen juntos, quinto A y quinto B, en un único proyecto. Pero puedo tener a un quinto en planta baja, un quinto en planta alta, haberles hecho descargar en 2 segundos un editable, un doc colaborativo, y decirles, bueno, a ver, nos toca estudiar, no sé, a ver qué puede ser. Bueno, las plantas para quinto no es el mejor ejemplo. Pongamos segundo grado, segundo A y segundo B. Nos toca hablar, o al revés, está bien, vamos por quinto. Nos toca, estamos en Revolución de Mayo, ¿sí? Y nos toca pensar si es posible, en el mundo actual y en el contexto actual, una revolución. Si se podría dar una revolución con características similares a las que tuvo la Revolución de Mayo. Entonces yo los puedo poner a pensar a los chicos sobre esa idea. Para eso van a tener que estar pensando en qué pasó, cuáles fueron los desencadenantes, qué significa la revolución. Puedo estar trabajando con todo eso y puedo hacerles poner todas sus conclusiones en un documento colaborativo, editándolos entre una aula y otra, arriba y abajo. Puedo hacer esos debates.
puedo tener un proyector, una computadora e internet en un aula nada más, ¿sí? O en dos en toda la escuela. Entonces les puedo decir a los chicos, ¿saben qué? Vamos a armar un mural colaborativo. Entonces, en las 2 aulas voy a tener proyectado un pádel, que es como un muro virtual, ¿sí? Y les puedo decir, en este muro virtual van a tener algunas preguntas, las van a ir pensando y vamos a ir haciendo una puesta en común en simultáneo. Entonces, mientras están ejecutando en planta alta en un aula, ¿sí? Una consigna, y la están poniendo los chicos desde sus celulares, en su muro virtual, en su celular, eso mismo se está viendo en el proyector y lo está viendo el resto de la escuela. Yo puedo tener una experiencia colaborativa donde todos sientan que están trabajando al mismo tiempo, usando Paddle, que te lo descargas y es gratuito, ¿sí? Con 2 proyectores, 2 computadoras y una pizarra. Y yo puedo hacer participar a toda la escuela de una experiencia así. Digo, yo he armado actos de esa manera y he tenido a toda la escuela en un acto taller usando Paddle sobre San Martín, donde tenían que trabajar con códigos QR, que tampoco es tecnología de la NASA hoy por hoy un código QR, o que hay una maestra aprenda a usar un código QR, y a postear todo eso. Entonces, ¿cómo me imagino una escuela ideal? Una escuela que se atreva a pensar, bueno, yo no puedo tirar una pared abajo. ¿Cuál es el equivalente tecnológico que me permite funcionar como si esa pared no existiera, para que los chicos tengan experiencia de trabajo colaborativo? Y eso mismo yo lo puedo hacer con mis equipos docentes. Les doy un ejemplo. Nosotros podríamos estar mirando a cualquier referente que ustedes quieran, no sé, alguien en que ustedes piensen de las que les gustaría aprender, una Melina Furman. Entonces, aún así, ahora en pandemia, yo les puedo decir a mis docentes, ¿saben qué? De 8 a 10, como ninguno tiene videollamada, nos vamos a conectar porque Furman está hablando sobre cómo trabajar la curiosidad con los chicos. Les voy a compartir un doc de Google, y entonces, mientras lo estamos cada uno escuchando a Furman en sus casas, vamos a pensar qué ideas nos dispara que podríamos hacer en la escuela para trabajar ciencias. Entonces, como lo estamos viendo al mismo tiempo, cada una desde nuestras casas, pero en un doc de edición colaborativa, cada una va a estar viendo qué escribe la compañera y vamos a estar como tomando nota al mismo tiempo. Entonces nos va a quedar una experiencia a nosotros también de aprendizaje colaborativo, económico, en este sentido. Digo, no me llevó mucho tiempo que aprendieran a usar la herramienta las docentes. ¿Por qué? Porque se aprende usándola. Y ellas van a tener la satisfacción de experimentar esto de lo estuvimos escuchando juntas, como si hubiéramos estado sentadas una al lado de otra en un auditorio comentando, che, qué bueno esto que dijo, lo voy a hacer en la Feria de Ciencias. Si yo logro generar esas experiencias, insisto, son económicas, es tener la idea y concretarla, esas docentes después lo pueden llevar al aula, o yo como directora, o como coordinadora, o como líder de los equipos, les puedo preguntar, ¿cómo se sintieron? ¿Sí? Primero eso, ¿cómo se sintieron? Después, ¿qué pensaron? Después, ¿cómo podríamos hacer para transmitirle esto que a nosotros nos hizo sentir bien a nuestros alumnos? ¿Para qué podríamos enseñarles a los chicos a escribir colaborativamente? ¿Qué pasaría si les transmitiéramos esta experiencia y generáramos una experiencia similar para que ellos la pasen tan bien como la pasamos nosotros? Y entonces empezás a pensar la escuela como una escuela en línea, no como una suma de clases para garantizar plan de continuidad pedagógica, sino como una escuela integrada, ¿sí? Como te pasa en una casa. Vos no tenés la habitación de fucsia y, digamos, vos buscás que haya una armonía. Y esa armonía que te la da en una escuela, que tenga un sentido, una forma de trabajo. Entonces, si yo quiero construir equipos que puedan aprender, para que puedan enseñar a los otros a aprender, lo tengo que poder experimentar. Y acá es donde la tecnología me ahorra tiempo y me facilita el tema del espacio, ¿sí? La escuela ideal es una escuela que primero la tengo que tener pensada. Y entonces después veo, porque se me va a ocurrir algo, no a mí sola, se nos va a ocurrir algo.
como en definitiva se nos ocurrió a todos para gestionar este 2020 pandémico. Mejor, peor, pero te va generando bases, entonces eso es lo importante, ir generando experiencias de construcción colaborativa, quedarte con la sensación de que en algo pudimos avanzar juntos. Y después sí, bueno, necesito asesoramiento, que me ayuden a dar el próximo paso. Pero primero esa experiencia de que es posible y que además te hace sentir bien trabajando dentro de la escuela. Me siguen apareciendo muchas preguntas, ¿no? Me surgen preguntas. Pensaba también en las escuelas rurales. Sí. ¿Crees que esto es facilitador en la propuesta híbrida? Que muchas veces no tienen clases, pierden días de clases porque los caminos están en mal estado, porque los alumnos no pueden llegar. ¿Vos crees que esto también puede ser facilitador? Sí, de hecho lo es, muchas escuelas rurales trabajan así, lo que pasa es que los que no estamos en la ruralidad a veces estamos como alejados de esas experiencias, pero sí, de hecho, bueno, después habría que ver qué, porque cuando pensamos lo híbrido estamos pensando en combinar lo tecnológico con lo presencial, con lo físico, pero también se habla de metodologías híbridas. Entonces, bueno, lo rural híbrido en cuanto a qué, en cuanto a combinar lo intermitente, lo presencial con lo virtual, sí, pero también en qué esquema de trabajo. Digo, ¿para qué hacemos cuando estamos juntos en lo presencial y qué hacemos cuando estamos juntos en lo virtual? Esa también es otra pregunta. Ahora, si nosotros quisiéramos inspirarnos en experiencias, esto, ¿no? Que nos puedan desafiar, está muy bien ir a buscar experiencias en escuelas de ruralidad, porque hay mucho trabajado, y también en escuelas hospitalarias, que es muy ajeno a lo nuestro, a nuestro campo, pero es real que las escuelas hospitalarias manejan tecnología, y nos pueden nutrir mucho de experiencias de cómo ellos manejan los tiempos y el armado de las clases digitales. Entonces son dos faros a los que habría que estar mirando. Escuelas rurales, aunque nosotros estemos en zonas urbanas, no importa, para ver cómo lo tienen pensado y qué experiencias hay, y las escuelas hospitalarias. Y también todas las experiencias de aprendizaje híbrido nos llevan ganado terreno a todo lo que es educación superior. Entonces, bueno, ver cuál es el formato, cuál es la metodología, qué producción hay académica al respecto y qué de eso me puede servir para trabajar con chicos de otras edades. Bueno, Verónica, seguiría hablando con vos largo rato, pero bueno, sé que a todos los tiempos se nos complican en esta etapa, ¿no? Así que nos has ayudado a pensar en la transformación de nuestras aulas, de nuestra escuela. Creo que esto da para mucho más, para seguir trabajando junto a vos, de tu mano, que nos has dado un montón de herramientas. Me permito alentar a nuestros asociados a que sigan utilizando la plataforma Comenius, quienes todavía no la están aprovechando. A veces nosotros también sentimos que está un poco desaprovechada y por eso los invitamos, no duden en consultarnos y en exprimir al máximo esa plataforma de la cual disponemos a través de AIEBA. Así que bueno, Verónica, quiero agradecerte inmensamente tu participación, ha sido riquísima tus aportes, las herramientas que nos has brindado, así que agradecerle a los casi 240 participantes que ingresaron y invitarlos a que continúen acompañándonos en las próximas capacitaciones. Y seguramente este tema da para mucho más, mucho más, y contaremos con vos en otras oportunidades. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo, y todo mi aliento a ustedes que están liderando colegios, a IEDVA por el espacio, bueno, y volvamos me quedé pensando en lo de Comenius, pero bueno, hay que volver a pensar de nuevo, ¿no? ¿Para qué lo necesito? Y ahí entro, y seguramente lo voy a poder poner en valor. Pero bueno, muchísimas gracias, yo quedo a disposición de todos. Bueno, muchísimas gracias a vos, ha sido un placer, hermosa disertación, yo al menos me voy muy satisfecha. Gracias a todos, les dejamos una encuesta para que completen y nos vemos próximamente en las próximas capacitaciones, valga la redundancia.
Un beso grande para todos. Gracias, Verónica.